Bien, ayer, aparte de lo que habíamos visto de la ley de Ampère, empezamos a hablar de lo que era un medio magnético y dijimos que en un medio magnético, de alguna forma, podíamos asociar a cada sitio del medio, a cada átomo, le podíamos asociar un momento magnético. Hablamos de los orígenes de ese momento magnético, pero después nos centramos a pensar a cada átomo que constituía el material, le asignamos un momento magnético y esos momentos magnéticos pueden estar apuntando al azar, pero en determinadas condiciones, en especial cuando aplicamos un campo magnético, los momentos magnéticos se alineaban. El origen de los momentos magnéticos lo pensábamos a través de la idea de corrientes, por eso en el dibujito que intenta mostrar acá una barra imantada, a cada punto le asignaba una pequeña esferita de corriente que está tratando de hablar que en ese punto tenemos un momento magnético neto, que de acuerdo a cómo está circulando esa espiral de corriente, que es un poquito difícil ver los triangulitos, está circulando, se agarran la mano derecha y la hacen circular con las flechitas, el momento magnético asignado a cada una de estas espiritas de corriente sería entrante en la pantalla. En el dibujito de ayer tenía crucecitas para indicar que el momento magnético atómico estaba ingresando en la pantalla. Pero lo que dijimos es que en ausencia de campo magnético, estas espiritas no están todas ubicadas alineadas, de modo que los momentos magnéticos asociados a los átomos estén alineados, sino que están al azar. Y en consecuencia el material magnético, por lo general, no está imantado, no está magnetizado. La presencia del campo, vimos que los momentos magnéticos se alinean con el campo, eso les permite reducir, alcanzar el estado de menor energía o el estado de equilibrio, que lo pueden ver viendo justamente que corresponde el alineamiento con la menor energía o con la sumatoria de torques igual a 0 para en los momentos. Esa explicación nos viene bastante bien cuando pensamos en materiales paramagnéticos, es decir, aquellos a los que directamente pensamos en un momento magnético alineándose con el campo. Cuando vamos a los materiales diamagnetos, la explicación no la podemos tener a partir del alineamiento con el campo tan directamente, porque en realidad se alinean de forma que quedan el momento magnético en el sentido opuesto, en la misma dirección, pero sentido opuesto al campo magnético. Entonces, los paramagnetos, cuando están en presencia de un campo, aumentan el campo en la región, el campo B, y los diamagnetos lo reducen. Y después teníamos la opción más conocida, la más compleja de estudiar en este nivel, que era pensar que los momentos magnéticos, además de interactuar con el campo, interactuaban entre ellos, y esa interacción entre ellos minimizaba la energía cuando se alineaban paralelos. Y después al final les conté de otros materiales. Pero bueno, en general a los tres que vamos a ver ahora, para magnetos, ferromagnetos y diamagnetos, lo que pensamos es en un alineamiento del momento magnético con el campo, que en el caso de los diamagnetos es opuesto. El caso de los diamagnetos es bastante parecido a lo que habíamos estudiado con el alineamiento de los momentos dipolares eléctricos y el campo eléctrico en los materiales dieléctricos. Cuestión que a estas espiras las podemos pensar que exterior puede haber una corriente magnética en la superficie. Ayer también les mostré un dibujo de cómo era el campo magnético de un imán y la comparé con un solenoide. Un solenoide, recuerdan que son espiras de corriente ubicadas a lo largo, tal cual una espiral. Entonces, cuando teníamos esa corriente yendo por la superficie del solenoide y girando de una forma como estamos viendo acá, circulando en esta forma, nosotros veíamos un campo magnético producido por ese solenoide que era parecido al de un imán. Con esa analogía definimos una corriente magnética superficial que nos va a permitir estudiar a los materiales magnéticos de la misma forma en la que la estudiaríamos si estuviéramos concentrados microscópicamente en ver los momentos magnéticos atómicos. Es decir, podemos mirar microscópicamente qué le hacen los momentos magnéticos atómicos, o podemos mirar macroscópicamente y decir, bueno, esto es un efecto muy parecido al que si tuviera una corriente de magnetización en superficie tipo solenoide. Eso nos permitió relacionar a un nuevo campo vectorial que se llamaba magnetización. La magnetización era el momento magnético por unidad de volumen. Eso significa que yo en un volumen tendré una cierta cantidad de átomos, y en ese volumen sumo todos los momentos magnéticos, tendré la magnetización.
O sea, tendré la magnetización cuando dividido por la cantidad de volúmenes, o sea, el momento magnético por unidad de volumen. Y encontramos una relación con esa corriente de magnetización que usamos para describir el comportamiento, que nos deja escribir una ley de Ampère para la magnetización que dice que la circulación de la magnetización a través de una curva cerrada me tiene que dar la corriente de magnetización. Entonces, la conclusión es que la corriente de magnetización es la fuente del campo magnético. Recuerden que la corriente de magnetización es una forma de ver las cosas, de poder trabajar. Es lo mismo que las cargas de polarización, que en su momento las definimos para poder analizar qué pasaba en un dieléctrico, ahora definimos una corriente de magnetización, porque en realidad las cargas de polarización, si se acuerdan, uno lo que hacía era ver que se alineaban dipolos, entonces decía, bueno, parece que hubiese una densidad de carga superficial de tal signo en las superficies. Bueno, ahora digo, parece que hubiese una corriente en la superficie que voy a llamar corriente de magnetización y que va a ser la fuente del campo de magnetización. Pero con esa definición, cuando pensé en la integral de Ampère, en la ley de Ampère aplicada al campo de inducción magnética, al B, me di cuenta que si tengo ahora, además de la corriente de conducción, la que generaba poniendo una diferencia de potencial y moviendo electrones, tengo que tener, o moviendo cargas, tengo que tener incluida a la corriente de magnetización. Entonces ahora el campo B tiene como fuentes tanto a los imanes, a los materiales magnetizados, como a las corrientes de conducción. Pero con esta definición, si reemplazo I de magnetización por la integral de circulación de M y agrupo las integrales de un mismo lado, me va a quedar que puedo definir un nuevo campo que está relacionado con la magnetización y con el campo de inducción magnética, que es el campo H, tal que la integral de circulación de H esté directamente relacionada con la corriente verdadera, la corriente de conducción, que es la que yo controlo al conectar baterías o fuentes. Entonces, hice un razonamiento análogo, me encontré que en la presencia del medio magnético puedo caracterizarla a través de una corriente de magnetización. Esa corriente de magnetización pasa a ser fuente del campo de inducción magnética del B. En consecuencia, si yo quiero poder trabajar con esto, tendría que definir un campo que solo dependa de la corriente de conducción. Y bueno, despejando entre estas dos relaciones, veo que la integral del H me da que es igual a la corriente de conducción. Y a este suelen llamar campo magnético o campo magnético externo. Este era el que yo les venía diciendo que no llamaba campo magnético al B, para ustedes, para los de física o astronomía, para los que vamos a ver después los electromagnetismos, porque normalmente ese nombre se les reserva al H, que se le suele decir campo magnético externo. Y al B, para diferenciarlo, lo llamé campo de inducción magnética. En este punto les pasa lo mismo que con los dieléctricos. Vieron que con los dieléctricos el campo de desplazamiento no está definido en general en los libros de física general tipo Sills o Serway, o Tipler. Les hacen algún comentario, pero nunca les definen el campo de desplazamiento. Bueno, les va a pasar algo parecido con el campo H, que probablemente no se los definan esos libros de física general, pero sí lo van a encontrar claro en cualquier libro de electro, que no se lo sugiero en este momento, pero sí está claro definido en el KIP. Eso, perdón, Marisa, eso iba a decir, yo soy fanático de ese librito. Sí, lo que pasa que es un libro poco amigable para la generación de los chicos que les gustan las imágenes, o sea, son mucho más amigables los otros libros en cuanto a los ejemplos, viste, a cómo te va describiendo, es más didáctico los otros. Sí, pero el tip, no sé, a mí me gusta Pero ese se les porque pierden cosas de es física. chiquito, ¿viste? Lo que pasa mucho es que nosotros los de física, los que nos criamos en física, van a ver que ustedes van a ir desplazando cada vez a libros menos didácticos y más fuertes en contenidos. Pero ese tiene para mí otro formato, digamos, también, ¿viste? Es más, entonces viejo, tipo el libro Sí. chiquito. Sí, es viejo y tiene un poco el estilo del Alonso. Yo lo veo igual que los libros que usé cuando cursé. Bueno, No, para mí, perdón, pero para mí es mejor que el Alonso. sí, no sé, el Alonso, si lo agarran, no creo que no lo tengan sugerido ustedes, chicos. El No Alonso lo uso. es un libro interesante, a mí me gusta, pero es un libro para agarrarlo después que hayan entendido cosas, porque mezcla. Y te está explicando algo y te habla de lo que vas a ver 5 capítulos para adelante, no para atrás. Entonces a veces se hace difícil seguirlo porque como que tenés que O, aceptarle cosas
decir, bueno, esto lo veré después, y cuando son muchas las cosas que tenés que aceptar, a mí siempre me hace ruido aprender así, ¿viste? O Entonces, sea, a mí me gustó su momento del KIP porque al principio desarrolla la teoría, después algunos ejemplos así de problemas, y después da como algunos ejemplos tecnológicos, de algún aparatito, cómo funciona. sí, bueno, pero eso también te lo hacen los otros. Lo que pasa que por ahí, bueno, la diferencia principal acá es que en el kit van a encontrar definido el campo de H, así que si lo quieren leer como lo estamos viendo ahora, esta parte es para leerla del kit, Sí, porque para no escuché que marear. la parte del desplazamiento eléctrico y la polarización también está Sí, perfecto en sí. ese libro. Sí, sí. Igual, o sea, pueden leer de los otros libros, porque hay muchas cosas generales de las explicaciones que están, que están bien, solo que se van a encontrar con eso, con que probablemente no les definan el H, el campo externo, traten de trabajar todo con un B y a veces suelen llamarlo B interno, bueno, o sea, suelen hacer cosas para no definir el campo H, y bueno, ustedes van a trabajar con el campo H de acá en adelante, así que les conviene ya incorporarlo. Bueno, la cuestión es que las 4 ecuaciones que tenemos remarcadas acá arriba son ecuaciones fundamentales, son ecuaciones que no dependen del medio en particular, simplemente relacionan a los campos que podemos tener cuando tenemos un medio magnetizado, pero cuando queremos avanzar, obviamente necesitamos conocer qué medio nos estamos enfrentando. Entonces ahí tenemos que conocer lo que se conocen como ecuaciones constitutivas, que les dan las relaciones entre la magnetización y el campo H, y el campo de inducción magnética B y el campo H. Y la relación está a partir de la susceptibilidad, esta chi que aparece acá, o de la permeabilidad del medio, que es mu. Obviamente cuando mu es igual a mu 0, chi es 0, o sea, no tienen magnetización, y el medio no se comporta como un medio magnético, se comporta como el vacío. Eso se lo pueden ver acá, ven que tienen la permeabilidad y la susceptibilidad, y si ustedes utilizan estas expresiones, las reemplazan en esta relación entre los campos, pueden encontrar una relación entre la permeabilidad del medio magnético al que están calculando, la permeabilidad del vacío, que es mu 0, y la susceptibilidad. Claro, cuando mu es igual a mu 0, quiere decir que están en el vacío, quiere decir que la susceptibilidad tiene que ser 0, que es lo que les da esta expresión. Bueno, la otra cosa es que conocer mu o chi, porque ahí está esta relación que también no depende en particular de que el medio es una relación que sale de la relación entre los campos, esta relación fundamental entre los campos. Básicamente conocer mu y chi es lo que les da la información de qué medios se están enfrentando. Si mu, o en su defecto chi es pequeño, o mu es aproximadamente el mu 0, y chi además es positivo, como muestran acá, estarían enfrentando un medio paramagnético. Es decir, si mu y chi son constantes y la permeabilidad del medio no difiere demasiado de la del vacío, y además la susceptibilidad es positiva, eso nos va a decir que estamos frente a un medio paramagnético. Si la susceptibilidad es negativa, bajo las condiciones anteriores, muy chi constantes y chi pequeña y negativa, entonces estamos frente a un medio diamagneto, o sea que orienta sus momentos magnéticos contrario al campo y reduce el campo magnético en su interior. Y si estamos en el caso en que mu y chi no sean constantes, sino que dependan del campo aplicado, estamos frente a medios ferromagnéticos o medios más complejos. Con ustedes nos quedamos en los ferromagnéticos. Entonces, lo mismo que hicimos en su momento con los dieléctricos, tenemos que ver qué le pasa a los campos cuando pasamos de un medio a otro. Entonces, lo que tenemos en la figura son dos medios. El blanco tiene constante permeabilidad mu1 y el naranjita tiene permeabilidad mu2. Y la ley que voy a utilizar para ver qué le pasa al campo H, bien, estas flechas están indicando el campo H en un lado y el otro de la superficie, es la que planteamos hoy, la ley de Ampère para el campo H. Desde esa ley de Ampère, lo que voy a hacer es poner una curva amperiana, que es la de tramitos negros, que ahí se puede ver cómo está marcada la circulación para que se considere la circulación del diferencial de L positivo, ¿no? Está indicado así, con las flechitas. La circulación positiva de la curva en cuanto al diferencial de L.
Lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos cuando trabajamos con las condiciones de frontera entre medios dieléctricos, es pedirle a en este caso, que esa curva amperiana que dibujé no tenga lados no tenga muchos pesos, estos lados sean pequeños. De modo que yo esté calculando el campo, qué le pasa al campo inmediatamente por encima y inmediatamente por debajo de la superficie de separación. No lo quiero muy alejado de esa superficie, porque yo quiero ver el cambio del campo, si cambia, si ocurre, cuando atravieso la superficie. Entonces no me tengo que alejar mucho de la superficie, tengo que estar pegada a ella. Entonces los lados de la curva, a la derecha y a la izquierda, los voy a suponer muy cortitos, de modo que no me van a contribuir a esta integral de circulación, eso no me van a interesar los lados más largos, el superior y el inferior. Entonces, de esa integral que yo tendría que haber planteado para poder resolver la circulación en 4 integrales, me van a quedar 2. La que tiene que ver con el diferencial de L1, que está por encima, y la que tiene que ver con el diferencial de L2, que está por debajo. Entonces me quedaron 2. Observen bien, para que no cometan estos errores, que esta integral es cerrada, pero que cuando la dividí en 4 me quedaron 4 integrales abiertas, de las cuales desprecio 2 porque estoy despreciando la longitud del tramito. Y esto me tiene que quedar la corriente enlazada por este lazo amperiano, que en este caso, como estoy pegada a la superficie, sería una corriente superficial, que la voy a llamar KS, la densidad de corriente superficial de conducción, o sea, la corriente que enlaza de conducción este lazo amperiano para el campo H, va a ser la que viene por la superficie por la longitud L, o sea, no tengo que integrar en toda esta área porque solamente está atravesando una corriente superficial que sería KS por L. A las corrientes superficiales se las suele llamar K, sobre todo en los libros de electro, y le puse una S porque tenemos tantas K ya dando vuelta, la constante dieléctrica, la constante magnética o la permeabilidad relativa. Entonces le puse una S para que sepan que es corriente superficial. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es resolver estos productos escalares. Entonces fíjense que la componente de H, que va paralela al diferencial de L, o sea, la superficie, sería H1 seno de θ 1. Pero el diferencial de L está apuntando en la dirección contraria a la dirección en la que apunta el H1, por eso aparece este signo menos, porque están 180 grados opuestos. En el caso de H2, mirando la parte de abajo, la componente paralela a la superficie de H2, que es H2 seno de θ, θ es este ángulo que está acá, θ2 es este ángulo que está acá, nos queda en la misma dirección que el diferencial de L, así que esto tiene un signo más. Bueno, yo puedo llamar a H1 seno de θ 1, H1 tangencial, y H2 seno de θ 2, H2 tangencial, porque son las componentes tangenciales del campo magnético. Y después puedo agruparlas en estas integrales, porque estoy integrando sobre la longitud de estos diferenciales de L, una vez es la misma, y el signo de que van opuestos ya lo consideré, así que agrupo la integral, y lo que puedo ver es que si esta superficie no, H2 y H1 tangenciales no dependen del diferencial de L, que puedo establecer que la diferencia entre las componentes tangenciales del campo magnético tiene que ser igual a la densidad de corriente superficial de conducción. Es decir, que para que H sea discontinuo, o sea, que el campo del otro lado sea diferente del campo en mu1, sea diferente del campo en mu2, necesito que haya una densidad de corriente superficial de conducción, de cargas libres, de cargas de conducción. Cuando hago una lógica parecida, pero lo pienso para el campo de magnetización, el dibujo es idéntico, solamente que ahora en lugar de H estoy pensando en M. La integral de circulación de M nos daba la corriente de magnetización. Vuelvo a despreciar los lados más cortos, porque quiero estar pegada a la superficie, me quedan nuevamente 2 integrales. La diferencia con el anterior es que ahora estoy considerando el campo de magnetización y que ahora la corriente que entra en juego, la densidad de corriente superficial, es la corriente superficial de magnetización, esa que utilizamos para poder entender lo que está ocurriendo en el material magnetizado. Bien, entonces sigo el mismo procedimiento, escribo a M1 en componentes, resuelvo el producto escalar y me doy cuenta que M1 está, la componente tangencial
de M1 está opuesto al diferencial de L1, por eso aparece un signo menos, y del otro caso están en la misma dirección, por eso tiene un signo más. Agrupo la integral, lo mismo que hice antes, y llego a una relación entre la corriente de magnetización y los valores del campo de magnetización en uno y el otro lado de la interfase. Y esta relación me dice que la componente tangente de la magnetización es discontinua si existen densidades de corriente de magnetización. Eso básicamente, para que exista una densidad de corriente de magnetización, básicamente lo que necesitamos es tener un medio magnetizado. Fíjense que son parecidos a razonamientos que hicimos cuando eran con dieléctricos. De hecho, ahora van a ver uno que es idéntico a lo que se hacía con los dieléctricos, y tratan de relacionar el campo a un lado y a otro lado de la interfase con las leyes que relacionan a los campos con sus fuentes. Entonces el campo H tiene de fuente a la corriente de conducción, mientras que el campo de magnetización tiene de fuente a la corriente de magnetización. Y nos quedan superficiales por esto que les dije, porque estamos pegados a la superficie, solo nos interesa lo que le pasa al campo inmediatamente antes, inmediatamente después de atravesar la superficie. Entonces uno sabe que puede esperar discontinuidades en los campos cuando hay corrientes superficiales, ya sea en el campo H cuando es la superficial de conducción, o en el campo M si es una corriente de magnetización, es decir, a uno de los medios al menos está magnetizado. Estas relaciones de frontera los campos las tienen que cumplir, entonces nos van a servir más adelante cuando veamos, avancemos en la materia y podamos describir a las ondas electromagnéticas, y especialmente a la luz, como una onda electromagnética. Vamos a ver que ellas tienen que cumplir, los campos asociados a las ondas electromagnéticas, tienen que cumplir las condiciones de frontera que fuimos estableciendo. Entonces estas condiciones de frontera nos dan, entre dos medios, nos dan información de qué le pasa al campo cuando lo atraviesa. Si estamos pensando en la luz, podemos sacar todas las leyes que caracterizan el comportamiento de la luz al atravesar de un medio al otro, la reflexión, la transmisión, etcétera, teniendo en cuenta estas condiciones de frontera. Por eso son importantes tenerlas en claro. Y en cuanto a la visión práctica de esto, les puede servir para cuando están resolviendo un problema darse cuenta si está bien. O sea, si el campo no les da discontinuo y no tienen densidades de campo magnético, les da discontinuo el H, y no tienen densidades de corrientes de conducción en la superficie que les separan los dos materiales, o sea, por ejemplo, se acaba el conductor y pasamos al aire, entonces tendrían que revisar las cuentas porque no debería dar. Bueno, idem con la corriente de magnetización, si no hay medio magnetizado, entonces no deberían tener discontinuidades en la magnetización. Bueno, y nos queda encontrar las condiciones de frontera para el campo B. Ahora el dibujo es idéntico, tengo los dos medios, pero el campo que estoy representando es el campo B. De vuelta, considero despreciables los lados perpendiculares a la interfase, simplemente porque quiero concentrarme en lo que pasa inmediatamente antes y después de la interfase. Voy a plantear la integral de circulación de B, pero acá me aparecen las dos corrientes. De todas maneras, la voy a partir en las cuatro integrales y despreciar dos, que son las que corresponden a los lados, así que diferencial de L1 y L2 vuelven a representar el lado superior y el lado inferior, respectivamente. Y del otro lado nos queda la corriente que estamos enlazando con el lazo amperiano, que es básicamente la que viene por la superficie, que puede tener una parte de corriente de conducción o una parte de corriente de magnetización. Bueno, ahí me salté pasos. Recuerden que este producto les va a quedar menos B1 de L1 o menos B1 de L porque están opuestos, y el otro les va a quedar B2 de L2, B1 de L1, signo negativo, por el seno de θ 1, y el otro parecido, B2 de L2, seno de θ 2, con el signo positivo. Y a eso es B1, seno de θ 1 es B1 tangente, y B2 seno de θ 2 es B2 tangente. Es la misma cuenta que hicimos hace un rato. En realidad lo que está difiriendo respecto a la cuenta es que de este lado están apareciendo las dos contribuciones, las dos posibles densidades de corriente que puedo tener porque son las fuentes del campo de inducción magnética. Entonces de ahí puedo sacar una relación entre lo que ocurre con la componente tangente del campo de inducción magnética a un lado y otro de la interfase. Y me dice que la componente tangente del campo de inducción magnética es discontinuo si existen densidades de corriente superficiales de magnetización, o sea, si hay al menos un medio magnetizado, o de conducción. Recuerden que muchos de los materiales magnetizados son metales,
así que pueden tener corrientes de conducción. Pero para este campo tenemos una ley de más. ¿Por qué? Porque tengo la ley de Gauss para el campo de inducción magnética. Y esa ley de Gauss nos dice que la divergencia del campo magnético es cero. Recuerdan que dijimos no existen monopolos magnéticos, siempre el campo magnético B rota, forma líneas cerradas, así que su divergencia es cero. Entonces lo que hacemos ahí es trabajar, a eso después decía, ahora va a venir algo parecido a lo que hacíamos con los dieléctricos, vamos a trabajar con una gaussiana, entonces vamos a poner una superficie gaussiana, que de vuelta la vamos a considerar chatita, porque quiero que están mirando exactamente la superficie. Entonces estos lados los voy a considerar de longitud despreciable, entonces eso va a hacer que la contribución del lado curvo a la integral de flujo lo pueda despreciar y me quedan solo la contribución de las tapas. Entonces voy a tener el producto escalar entre B1 y diferencial de área 1 y el producto escalar entre B2 y el diferencial de área 2. Y eso nos tiene que dar 0. Ahora, cuando voy a resolver ese producto escalar, B1 coseno de tita 1 apunta hacia abajo y es la componente normal a la superficie de separación. Mientras que el diferencial de área 1, como está dibujado ahí, apunta hacia arriba. Con lo cual, cuando hago este producto vectorial de B1 escalar diferencial de A1, me queda B1 coseno de tita 1, que es la componente perpendicular del campo por el diferencial de área, con el signo negativo que tiene que ver con que están opuestos. Y un razonamiento análogo, pero para el diferencial de área 2 y el B2, B2 coseno de tita 2 nos da la componente perpendicular a la superficie, que está en la misma dirección y sentido que el diferencial de área 2, así que nos queda un signo positivo. Pero ahora a B1 coseno de tita 1 la puedo llamar B1 normal, y a B2 coseno de tita 2, B2 normal. Puedo agrupar la integral y ver que esa integral me tiene que dar 0. Con lo cual saco a la conclusión de que B2n menos B1n tiene que darme 0. Esto significa que la componente normal del campo de inducción magnética es continua siempre. O sea, cuando atravesamos dos medios magnéticos sabemos que la componente normal, o sea, la componente del campo perpendicular a la interfase, me tiene que dar lo mismo de un lado y del otro. Y bueno, eso nos puede ayudar a veces para resolver algún problema, porque si tengo, tengo el campo magnético de un lado y sé que la componente normal se conserva, puedo saber cuánto vale la componente normal del otro, y conociendo los ángulos, obviamente, que forman o puedo sacar los ángulos que forman si me dan los valores de las componentes normales. O sea, puedo obtener información. Con esto terminamos condiciones de frontera. Las vamos a volver a retomar cuando les tenga que demostrar las leyes que rigen el comportamiento de las ondas electromagnéticas cuando atraviesan superficies de separación entre dos medios. ¿Tienen preguntas de esto, chicos? ¿O sigo a lo que adelante? Sí, seguí. Dale, gracias. Bien, entonces ahora vamos a ver algo, a ver si los despierto, esto es un poco más divertido. Vamos primero a repasar conceptos, ahora sí necesito que me hablen, no me dejen sola. Entonces, porque lo que vamos a construir ahora es, a partir de cosas que aprendimos hasta hoy, de hecho cosas que están usando ahora porque están en la práctica 5, avanzar a una nueva ley fundamental del electromagnetismo, y la vamos a construir, vamos a tratar de entender de su origen, porque eso nos va a ayudar mucho a aplicarla. Esta es una de las que les cuesta mucho darse cuenta qué hacer. Entonces vamos a ver si de esta forma se entiende más. Entonces, el primer concepto que queremos repasar es qué condición debe cumplirse para observar una corriente en un circuito. Tenemos un circuito cerrado. ¿Qué necesitamos para que circule corriente? Una fuente, primero nos diga. Una fuente, necesitaríamos una fuente. Hasta el momento, para que circule corriente, el único camino que tenemos es poner una fuente. Entonces, la siguiente pregunta, ¿qué van a decir? ¿Es posible observar una corriente en un circuito donde no se ha conectado una fuente FEN o capacitor cargado, ¿no? Porque recuerden que cuando vimos la descarga de los capacitores actúan como fuente, pero una fuente que se gasta rápido. O sea, podemos pensar en fuentes tipo fuentes electromotrices, como pilas, baterías y otras que vamos a ver más adelante, o podemos pensar en capacitores cargados que también nos entregarían energía eléctrica. Ahora... Sí, igual Marisa, una aclaración que yo hago en las prácticas, ¿sí? Es que como que el capacitor vendría a ser como una cosa conservativa, una cosa así lo veo yo. Que es que vos tenés la energía, pero es como si vos te subís a una montaña y te tirás con una patineta. Una vez que vos tenés la energía gravitatoria, pero porque primero fuiste
de alguna manera subiste, después te tirás de allá arriba y tenés energía cero de nuevo. En cambio, en la batería no sé si es lo mismo. No, no es o sea, en la batería O sea, que... tenés un proceso químico que te alimenta, que saca energía de otro lado. Sí, sí, pero igual más allá del origen, en un circuito lo podés considerar como una especie de fuente que se gasta al capacitor. Ah, sí, eso eh, sí, la que ¿Entendés? te da una Ya es el diferencia de origen. potencial. Vos podés generar una corriente en el circuito si conectamos una fuente o un capacitor cargado. La de la fuente en general nos va a durar más, una pila nos va a durar mucho más que si conectamos un capacitor cargado. Claro, fíjate que si vos pones un capacitor cargado con una resistencia sola, el capacitor se descargó y chau. ¿Está bien lo que estoy diciendo o me estoy perdiendo? Perdón, volveme a decir que me distraje. Sí, no, sí, yo también. Si pones un capacitor solo con una resistencia, cargas el capacitor, lo enchufás a la resistencia, se descargó el capacitor y adiós circuito, digamos. Adiós Nada, corriente. se descargó y después En para que cambio, esto vuelva a funcionar tenés que cargarlo. Igual una pila si la usás hasta que se gaste hasta, también. O sea, lo que pasa es que te dura más. claro, Y el origen, o sea, en el caso del es capacitor, distinto. claro, el origen del caso del capacitor es que vos lo cargaste. Siempre fue energía eléctrica por energía eléctrica, o sea, cargó energía eléctrica y descargó. En el caso de una pila, Claro, hay una reacción química que es la que produce la energía para mover las cargas y generar la diferencia de potencial. Pero bueno, claro. ¿qué respuesta me darían? ¿Podremos conseguir una corriente en un circuito si no tenemos nada cargado tipo fuente o capacitor cargado? Y no. Y no. Bien, sigamos. ¿Cómo se relaciona el flujo magnético con las líneas de campo magnético? ¿Cómo dirían que están relacionados un flujo magnético con las líneas de campo magnético? Por ejemplo, para que haya un flujo diferente de cero, ¿qué necesitan? En un área. Fíjense, observen un detalle, estoy definiendo flujo magnético, pero no sobre una superficie cerrada, sino por una superficie cualquiera. Bien, tengo una región, la acoto con una superficie y veo el flujo magnético a través de esa superficie. ¿Qué me dirían ustedes que se relacionan las líneas de campo con lo que me dé como resultado esa integral? ¿Con el flujo eléctrico les viene más fácil? En un vector en general, ¿qué me diría? ¿Cómo serían las líneas? O sea, los vectores, necesita un campo vectorial, ¿no? No puede ser un vector solo un punto. Campo vectorial en general, o sea, una región en la que a cada punto le pueden asignar un vector. ¿Cómo hablarían de si en esa región ponen una superficie? ¿Cómo me relacionarían ese vector con la superficie? ¿Entienden la pregunta? No. Ah, me parece algo está saliendo. O sea, si ustedes tuvieran que decirme, por ejemplo, yo tengo un vector perpendicular a una superficie, o sea, un campo vectorial, o sea, una región del espacio en la que cada punto del espacio le asigno un vector y digo que ese vector que asigno a cada punto es perpendicular a la superficie sobre la que quiero calcular el flujo. ¿Cómo me da ese flujo? ¿Positivo, negativo o cero? Mirando el producto escalar. Nos da positivo, si va en la misma dirección, o podría dar negativo si les digo que tiene sentido opuesto el diferencial de área. Pero en principio no me daría cero. Después, si le doy un vector que es paralelo a la superficie, ¿qué va a pasar? Da cero. Porque en realidad la relación que ustedes tienen entre las líneas de campo que están representando, ustedes recuerdan, trazan las líneas de campo y la tangente a esas líneas en cada punto les da la dirección del vector. La relación que tienen entre las líneas de campo y el flujo es que necesitan líneas de campo que tengan al menos una componente perpendicular a la superficie para que ustedes puedan tener un flujo, ¿sí? O sea, necesitan que esas líneas de campo que les van dando la dirección y el sentido del campo correspondiente, en este caso el magnético, estén atravesando la superficie sobre la que quieren calcular el flujo. Si son muchas, tienen un flujo más grande, si son pocas, tienen un flujo más chico, y el signo del flujo tiene que ver más con la convención, ¿no? De hacia dónde vamos a decidir positivo o negativo, nos tenemos que poner de acuerdo para hacer las cuentas, tiene que ver más con una convención. Pero que tengan un flujo o no, está directamente relacionado con que tengan una componente, una parte del campo perpendicular a la superficie, eso quiere decir que las líneas de campo estén atravesando la superficie.
Después, en la dirección en que la atraviesan, van a definir el signo. O sea, si están en la misma dirección que el diferencial de área, el flujo es positivo, y si están en la dirección contraria, el flujo es negativo, y la dirección del diferencial de área es por convención. Entonces ahora, habiendo recordado un poquito esto, vamos a ver cuánto vale el flujo magnético a través de las siguientes espiras. Las espiras tienen radio A y tienen n vueltas. Fíjense, tenemos, recuerden los dibujitos que venimos trabajando. En la primera caso tenemos esta espira de n vueltas aplastadita, que tiene un campo que está representado con esos puntitos que vienen hacia nosotros. Eso recuerdan que era campo saliente de la pantalla porque viene hacia nosotros. En la segunda espira, que tiene n vueltas, en realidad podríamos llamarlo bobina, tenemos un campo que está en el plano de la espira, y en el último tenemos un campo que forma un ángulo θ con el diferencial de área. Para el primero, ¿cuánto me dirían que vale el flujo? Podemos hacernos preguntas. ¿Hacia dónde va el diferencial de área? Es radial. El diferencial de área es radial. No es una esfera, es una espirita. Es un circulito. Primero miremos qué área estamos hablando. Estamos hablando del área que encierra la espira. Bien, estamos hablando de esta región. Ah, bien. Es paralelo. Son paralelos. El diferencial de área y el campo de inducción magnética son paralelos. Acá entra el juego para saber si además son paralelos de igual sentido, decidir cómo circularían la curva, digamos, para definir hacia dónde va el diferencial de área. Entonces, recuerdan que les dije que las circulaciones positivas de las curvas implican moverse en la curva, de modo que siempre les quede el interior, si ustedes fueran el puntero caminando en este borde, hacia el hombro derecho. Bien, mirándola así de frente, contrario a las agujas del reloj, en este dibujo. Pero al contrario a las agujas del reloj, recuerden que es algo que algunas veces, depende de cómo estén mirando, van a decir en el mismo sentido, entonces eso lo uso menos. Sí puedo esto de decir, bueno, circulación positiva, siguiendo la regla de la mano derecha, apoyo mi mano sobre la curva, hago girar los dedos y el pulgar me da hacia dónde debe apuntar el diferencial de área. El diferencial de área apunta hacia nosotros en la misma dirección en la que está apuntando el campo magnético. Así que además de ser paralelos, están en la misma dirección y sentido. O sea, además de estar en la misma dirección, están en el mismo sentido. Así que el producto escalar nos va a quedar, para resolver esta integral, como B por el diferencial de área. ¿Sí? Ahora, B, ¿cómo lo ven acá? Depende del diferencial de área, depende de la variable de integración, del punto sobre el área en el que me pare. No. No, así que lo puedo sacar de la integral, y me queda B por dA, ¿sí? Así que acá vamos a ver, aparecen, bueno, aparecieron todos juntos, me cago. Bueno, ya está. Fíjense que nos quedaría B por la integral del diferencial de área, que el área de la espira es pi por el radio al cuadrado, pero acá aparece un n. ¿Por qué creen que aparece ese n? Yo les dije que la bobina tenía n vueltas, y ahí ese n me está apareciendo. ¿Por qué creen que le estoy poniendo el flujo a través de esa espirita de n vueltas, un n adelante? Porque tengo el campo, la atraviesa, es todo normal, así que va a B, el signo positivo es porque son paralelos y en el mismo sentido, el área de la espira es pi por a cuadrado, y metí un n. ¿Por qué habré metido el n? ¿No sería por la cantidad de superficie que estaría atravesando? Claro, porque tengo n veces el área de la espira, o sea, atravieso n espiras, así que tengo n veces el campo atravesando, o sea, el área total sería n veces el área de la espira, ¿está bien? Atravieso n espiras. Bueno, acá les apareció, se perdió la magia, el flujo igual a 0, básicamente porque si volvemos a poner el diferencial de área hacia nosotros, el campo es perpendicular, y el producto escalar nos da 0. Y eso es lo que estábamos hablando hoy, las líneas de campo no están atravesando a la espira. Y acá, volvemos a poner un n porque tenemos n espiras, B también es uniforme, le puse ganas a dibujar las flechitas, pero fíjense que cuando resuelva este producto escalar, B no está como en este caso, paralelo al diferencial de área, sino que tengo que hacer el producto escalar entre el campo magnético, que son las líneas azules, y el diferencial de área, elegido siguiendo la regla de la mano derecha. Entonces, ese producto escalar, para resolver este producto escalar de acá, nos da el módulo del campo por el coseno del ángulo que forman el campo con el diferencial de área por el diferencial de área. Como B es uniforme, sale de la integral, entonces nos queda B, coseno del ángulo que forman, por la integral del diferencial de área, que les aparece el pi por a cuadrado de la espira, y el número de espiras que atraviesa el campo.
Esto creo que necesitábamos recordarlo un poco, ¿no? Porque ahora lo vamos a usar un montón en lo que resta de la clase. ¿Lo entendieron? O sea, ¿se acordaron de las cosas? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a seguir. Una preguntita más. ¿Contradicen las respuestas que di antes a la ley de Gauss para el campo magnético? Es decir, que la integral de flujo del campo de inducción magnética a través de una superficie cerrada sea igual a 0. ¿Entra en contradicción con los resultados que acabamos de obtener? Nos dieron 0 todas las integrales que resolvimos recién. Y la ley de Gauss dice que la integral de B en un flujo en una superficie cerrada me tiene que dar 0. ¿Se contradicen? No, porque no agarramos superficies cerradas, ¿no? Perfecto, fundamental. Estamos hablando del flujo magnético en superficies abiertas, así que no hay ningún problema con la ley de Gauss. Bueno, entonces ahora vamos a ver los experimentos que hizo Faraday. Faraday era un genio, experimentaba, o sea, él en realidad tenía más una formación de físico, digamos, experimentaba para obtener sus conclusiones, era muy metódico, y vamos a seguir un poco los experimentos que él hizo, obviamente contados a la modernidad, para entender la ley que él propone, que en realidad terminó siendo escrita creo que por Lenz, porque él no manejaba un formalismo matemático para poder escribirla, pero sí podía establecerla a partir de sus resultados. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a mirar primero en la fotito donde se ve. Esto es un bobinado tipo solenoide, ¿sí? Esto es es un desastre porque no están tampoco en experimental, entonces ni tocaron estas cosas con las manos. Eso es básicamente un cilindro al que le enroscaron muchos cables, onda solenoide, y tienen los cablecitos, y lo estamos conectando en este caso a un galvanómetro o amperímetro. El amperímetro es como el multímetro que les conté hace unas clases, pero solo para medir corrientes, o sea, no tiene las otras funciones. Y si fuera un galvanómetro es como un amperímetro de alta precisión, que lo que busca es medir ceros de corriente. O sea, tiene mucha precisión porque el objetivo es tratar de medir corrientes que sean muy pequeñas, porque generalmente uno lo usa para métodos de cero, métodos en donde trata de equilibrar cosas para que por determinado lado no pase corriente, y ahí mete al galvanómetro. Pero bueno, básicamente tenemos algo que mide corrientes, y tenemos este circuito conectado con el amperímetro. Recuerdan que yo les conté, o por ahí ya lo vieron en General 3, que los amperímetros se conectan en serie, porque en general tienen una resistencia muy baja, no alteran demasiado el circuito, y uno quiere que por ellos pase la corriente que desea medir, que está circulando en el circuito, pues está en serie con el circuito este de corriente. Y lo que tiene en la mano el hombre es un imán, una barra imantada. ¿Qué la está moviendo? La introduce y la saca de ese solenoide. Vamos al paso 1. Es la imagen que se ve acá arriba. Bien, acá esta espirita, y esto trata de representar al multímetro y al bobinado que tenemos acá. Entonces dice, se acerca al imán, entonces mano, sujetando imán, polo norte, está acercando al imán, flechita indica que se acerca, estas son las líneas de campo, y lo que ocurre cuando se acerca el imán a la espira, o a este bobinado, se detecta en el amperímetro una corriente distinta de cero que vamos a llamar corriente inducida. Pero no hay fuente conectada, acá tenemos los cables del bobinado conectados al amperímetro, no hay ninguna fuente, pero yo hago pasar por el interior del bobinado un imán, lo muevo hacia adentro, y mientras lo estoy introduciendo, el amperímetro o el galvanómetro me detecta la presencia de una corriente. Esa corriente la vamos a llamar inducida. Y ahora tenemos un experimento que nos contradice lo que venía pasando. Ahora tenemos un experimento en el que nos dice que aún en ausencia de una fuente, podríamos lograr una corriente en un circuito. Vamos al paso 2. Se queda quieto. Después que introdujo al imán, se quedó ahí quietito. Entonces miren el dibujo de la izquierda, la mano, no tiene flecha, está quieto. No hay corriente. Si está el imán dentro fijo, no pasa nada. Paso 2. Saca el imán, aleja el imán de la espira, ese sería el dibujito esquemático que tenemos a la derecha, y tenemos una corriente inducida distinto de cero. Alejamos el imán de la espira, o sea, levanta el imán en la fotito, y tenemos una corriente inducida nuevamente
pero en el sentido contrario. Fíjense en que los amperímetros están marcando acá una corriente positiva y de este lado una negativa, de acuerdo a cómo conecté los cables. ¿Qué termina siendo esta conclusión? Que es posible generar una corriente inducida en un circuito al que no se le ha conectado una fuente de tensión. Generamos entonces una fuente inducida. ¿Sí? ¿Entendieron este experimento? Bien. Vamos a analizar más la fe inducida, entonces ahora nos concentramos más en el dibujito esquemático de manos y dedos, entonces nos vamos a empezar a analizar el flujo magnético. ¿Cómo se modifica el flujo del campo B, el que genera el imán, a través de la espira cuando lo acercamos? Estamos con la parte de arriba, estamos acercando el imán a la espira. ¿Cómo se modifica? ¿Tienen en valor absoluto más, menos flujo o el mismo? Si acercamos el imán a la espira. Pueden guiarse por las líneas de campo que les dibujaron del imán para responder. Son más. Tienen un flujo que en valor absoluto es más grande. Bien. Y cuando lo dejan quieto, Se mantiene constante. se mantiene constante, así que no hay variación de flujo. Y en el último, cuando alejan el imán de la espira, Disminuye. disminuye. Bien, eso es el análisis del flujo. ¿Cómo son las líneas del campo magnético inducido por la corriente inducida en la espira? Entonces ahora no miremos el imán, fíjense en las flechitas. Acá cuando estamos acercando el imán tenemos una corriente inducida que va hacia nosotros. Traten de utilizar la regla de las manos derechas para decirme hasta dónde iría el campo de esa corriente. Si tenemos, vamos a empezar por el cero. ¿Estamos de acuerdo que si hay una corriente circulando por la espira, se va a generar un campo magnético? ¿Que corrientes circulando en espiras generan campos magnéticos? ¿Calculamos el campo magnético de una espira? Sí, sí. Así que estamos de acuerdo en eso, ¿no? Que una espira por la que circulan corrientes, tengo que tener, ese va a generar un campo magnético que lo vamos a llamar, por analogía con la corriente inducida, campo magnético inducido. Bien, ¿recuerdan cómo calcular la dirección del campo magnético de una espira sabiendo hacia dónde va la corriente? No miren el dibujito, o sea, en el dibujito solo miren la espira, no se preocupen por la mano, el imán y las flechitas azules. Solo la espira y la flechita de corriente que tiene arriba la espira, esta flechita de acá. ¿Cómo sacarían ustedes para dónde apunta el campo magnético? En el centro, a menos que es donde hicimos la cuenta, o sea, en el eje de simetría de la espira. ¿Con la regla de la mano derecha? Con la regla de la mano derecha. Apoyamos la mano sobre la espira, la mano derecha, y hacemos girar los dedos en la dirección de la corriente. ¿Hacia dónde les da el pulgar? A la derecha. Hacia la derecha. Bueno, eso nos daría bien el centro. Después, acuérdense que la espira se desdibuja un poco. Acá tendrían, en el punto A, en lo que sería el campo magnético de una espira. Lo que me acaban de decir es básicamente derechito en el eje de simetría, después se va curvando a medida que nos alejamos del eje de simetría. Estamos de acuerdo que el campo está atravesando con componente normal hacia la derecha el área de la espira. Acá recuerdan que este era el dibujo que vimos en otros lados, que la cosita amarillita es la espira, circulando la corriente en la misma dirección que está mostrando este dibujo y muestra las líneas de campo. ¿Sí? Así que tendríamos un flujo en un campo magnético que está fluyendo hacia la mano. ¿Sí? ¿Eso lo ven? Perfecto. Si ustedes dejan la mano quieta, no hay corriente. Si no hay corriente, no hay líneas de campo para considerar, no hay campo inducido. ¿De acuerdo en eso? Me quité la magia porque apreté el enter. En el caso B, el dibujo, miren la espira, no se indujo corriente. Si no hay corriente, no hay campo inducido. ¿Sí? Sí. Bien, entonces ahora el C, que es el de abajo, miren la corriente, hacia dónde apunta el campo inducido, hacia dónde dirían que apunta el campo inducido. Para el último caso, que la corriente entra por arriba y sale por abajo, como muestra la flechita violeta. ¿Hacia la Izquierda. izquierda? Para la izquierda. Claro, es exactamente el mismo, pero al revés, ¿no? Entonces está el que teníamos de arriba, pero para el otro lado. Bien, tenemos para dónde va el campo inducido. ¿Cómo es el flujo del campo inducido en relación a el flujo del campo que genera el imán? ¿Cómo dirían que es el flujo de ese campo inducido por la corriente inducida en relación al flujo del imán? En cuanto a dirección, al menos.
Signo, En perdón. el primer caso no sería opuesto. En el caso sería opuesto, ¿entendés? O sea, si ustedes miran, el primer caso, ahora lo vamos a ver mejor, el primer caso cuando miraban el flujo del man les daba negativo, ¿sí? Porque si ustedes tienen que tomar la dirección de circulación positiva de la curva de arriba, el flujo positivo es el que corresponde al campo inducido y el otro está al revés. Ahora igual lo vamos a ver mejor estos signos mirando sin tanto detalle, pero lo que tenemos claro es que el campo del imán genera un flujo que estaría yendo hacia la izquierda, mientras que el campo inducido, en el caso A, va hacia la derecha. Así que son flujos que tenemos claro que tienen signo cambiado. Entonces habría una diferencia entre el flujo M y el flujo inducido, serían de signo cambiado. En el que está arriba, básicamente no hay flujo inducido, en el B no hay flujo inducido, ¿y qué pasaría en el último de abajo? Iría en la misma dirección. Iría en la misma dirección, o sea que tendría una suma de los flujos, ¿no? Más allá del signo, en un caso restaría, podría ponerle valor absoluto abajo si quieren, y en el otro caso se sumarían. Entonces, la conclusión que uno puede obtener acá es que hay una FEN inducida, o sea, un efecto que produce una corriente inducida que genera un campo inducido, o sea, de esa corriente inducida genera un campo inducido, cuyo flujo se opone a la variación del flujo del imán. Porque fíjense qué pasó. Si el flujo del imán estaba aumentando en valor absoluto, se restan los flujos. Pero si el flujo del imán estaba decreciendo, se suman. Quiere decir que si yo aumento el flujo, la corriente inducida genera un campo inducido que se opone al campo entrante, de modo que intente a disminuir ese aumento de flujo. Mientras que en el último caso, como estoy decreciendo el flujo, la corriente inducida genera un campo inducido en la misma dirección del campo para evitar ese decrecimiento. Ahí se suma. Se opone, esto es muy importante, el flujo inducido y por lo tanto la dirección de la corriente inducida es tal que se oponen a la variación del flujo magnético en el imán, a que varíe el flujo, a que varíe el flujo en el circuito. Se oponen a la variación del flujo magnético en el circuito. Después nos vamos a independizar de circuitos cuando avancemos más y entendamos más todo. Pero por ahora pensemos todo en circuitos, pues esa ley es general, no necesita tener un circuito. Pero por ahora vamos a pensarla en circuitos porque es la forma más fácil de entenderla. Entonces se opone a la variación del flujo. El efecto que estamos viendo de generar una corriente inducida que genera un campo magnético inducido es oponerse a la variación del flujo del imán o del flujo a través del circuito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo pudieron entender esto? Sí, profe. Perfecto, sigamos un poquito más. Entonces vamos a analizar ahora esas lógicas, pero prestando más atención a los signos. Vieron que yo medio les tiré acá signo negativo positivo, pero no lo analicé del todo bien. Bueno, ahora lo vamos a analizar un poco mejor. Entonces, tenemos el imán, ubicado con el polo norte en esta posición. Este círculo es una espira circular, y la carita seríamos nosotros para marcar desde dónde estamos mirando la espira. ¿Bien? Estos dibujos suelen tener problemas porque depende quién los mire, puede asociar que la espira, este es el lado del frente de la espira o este es el lado de atrás. ¿Sí? Eso genera bastante conflicto. Entonces los vamos a tratar de mirar de frente. Para mirarlos de frente puse la carita feliz. Entonces la carita feliz está mirando esta espira de frente. Y ahí nos independizamos de cuál es el lado de la espira que está para adelante. Entonces la primera pregunta que nos podemos hacer es cómo cambia el flujo magnético a través de la espira cuando el imán se acerca. Después miramos la otra preguntita. Si acercamos el imán, ¿qué le pasa al flujo magnético? Aumenta. Bien. ¿Y cuando lo alejamos? Disminuye. Tenemos que indicar la dirección de la corriente inducida en los casos anteriores. ¿Hacia dónde creen, mirándolo desde el lado? Si ustedes la miran de frente a la espira y piensan en las agujas del reloj, ¿hacia dónde creen que va a generarse la corriente inducida
en este caso, cuando acercan el imán. Cerca del imán aumenta el flujo. ¿Hacia dónde se genera la corriente inducida? Recuerden lo que queríamos, ¿no? Que la corriente inducida se oponga a la variación del flujo. En sentido horario puede ser. Sí, sí. Porque ahí la estamos mirando del frente, ese es el sentido horario. ¿Bien? Eso va a generar un campo entrante que si la giramos y la ponemos según la carita que tienen acá, les va a generar una circulación, un campo que va contrario al campo del imán, y eso se opone a la variación de aumento del flujo cuando lo acercan. Y cuando lo alejamos, Antihorario. claro. Bien. ¿Ven? Lo de antihorario y horario es algo que ustedes tienen que tratar de decirme desde dónde miran. Bien. Y si damos vuelta al imán, carita feliz, y expira, ¿qué va a pasar? Acerco imán hacia donde quieren la corriente. ¿Antihorario? Bien, bien. Y acá tengo el comentario que se me salía de la boca hace 2 segundos, que fíjense que si bien el flujo cuando acercan el imán está aumentando en valor absoluto, en realidad uno, si tiene en cuenta el signo, tiene que hablar de que decrece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la circulación positiva de la curva corresponde a que el diferencial de área vaya hacia la carita feliz. ¿Bien? Y el campo magnético está en la dirección contraria al del imán. Entonces nos da un flujo negativo, pero un flujo negativo que se hace cada vez más negativo. Y yo necesitaría evitar ese decrecimiento negativo haciendo una circulación que me dé un campo hacia la derecha, hacia la carita feliz. Entonces, esa circulación se corresponde con mirar de frente a la espira y que la corriente inducida circule en esta dirección. Y en el otro caso, obviamente, la vamos a querer circulando al revés. Y el aumento de vuelta tiene que ver con respecto al flujo, porque en realidad se hace menos negativo, si quieren. O sea, el aumenta y decrece, les puede sonar que los marea, porque en realidad ustedes ven que en valor absoluto ocurre exactamente distinto, al revés. O sea, en valor absoluto, esto que parece decrecer en realidad se está aumentando en valor absoluto, tiene un flujo cada vez más grande, pero es cada vez más grande en el sentido contrario al diferencial de área, tomando como regla de la mano derecha la dirección del diferencial de área sobre la espira. Entonces tenemos algo que en valor absoluto es más grande, pero más negativo. Por eso decimos que decrece y nosotros necesitamos un flujo que en valor absoluto sea positivo y compense esa variación. Bien. Pero igual cuando quieren explicar esto, siempre pueden agarrarse de estas cosas y siempre tienen que estar concentrados que ustedes tienen que mirar cómo es la variación del flujo porque la tienen que compensar. ¿Cambian las respuestas si dejamos quieto el imán y, por ejemplo, en lugar de acercar el imán, acercamos la espira? O sea, o alejamos la espira, o sea, dejamos fijo el imán, acercamos la espira, en lugar de acercar el imán. No. No, en principio no. Bueno, acá hay otra experiencia, porque hasta ahora estábamos imán y circuito, ¿no? Acá tenemos una segunda experiencia, que esta me la saqué de algún lugar de internet, son dibujitos, ahí sí parece Faraday, porque inclusive están las camisitas de la época, ven así con abullonaditas. Bien, acá, y la pila también de la época. Bueno, acá tenemos el mismo bobinado, esta cosa vieja es un galvanómetro, acá estaría la aguja, y lo que tenemos acá es otro bobinado que está conectado a una pila. Entonces tenemos la misma configuración que sería con el bobinado y el amperímetro o galvanómetro, pero por otro lado tenemos ahora, en lugar de meter un imán, metemos un solenoide conectado a una batería. Y recuerdan que el solenoide generaba campo magnético también, ¿sí? O sea, ahora estamos generando el campo magnético en lugar de con un imán, con un circuito de corriente. Y veamos qué pasa si las conclusiones que llegamos hace un ratito cuando metíamos y sacábamos un imán son completamente equivalentes cuando trabajamos, o no, cuando trabajamos con circuitos de corriente. El solenoide 1 está conectado a la batería, ¿bien? El solenoide 2 sin conexión con el 1, eso es fundamental, están aislados, entre ellos no se pasan corriente, y está conectado a un galvanómetro.
Mientras se introduce el solenoide 1, dentro del solenoide 2, se detecta en el galvanómetro una corriente inducida, en el 2, con un sentido de circulación opuesto a la circulación del 1. Dejamos quieto el solenoide 1, dentro del solenoide 2, o a medio meter, no importa, no hay corriente inducida. O sea, lo acercamos, lo metemos hasta donde se encuentra, no hay corriente inducida. ¿Existe flujo a través del solenoide 2 si yo introduzco al solenoide 1 y lo dejo quieto? Me respondieron que sí. Ah, bien, no veo el chat y si no me avisan, no. Hugo, despertate. Sí, existe un flujo, ¿bien? Porque el solenoide 1 sigue generando un campo magnético. Así que el solenoide 2 tiene en su interior el flujo del solenoide 1. ¿Varía ese flujo? Si dejo quieto el solenoide. No. Y en el caso de arriba, ¿qué le pasa? ¿Existe flujo en el solenoide 2 debido al 1 cuando estoy introduciendo o moviendo hacia adentro al solenoide 1 dentro del 2? Sí, varía. Sí, varía. ¿Aumenta o disminuye? Más allá del signo, vamos a mirar el valor absoluto. Aumenta. Claro, estaría aumentando. Si la circulación del solenoide 1 fuera tal que el campo magnético generado por el solenoide 1 fuera entrante, o sea, hacia abajo, estaría aumentando el flujo hacia abajo. Y fíjense en que acá dice que la corriente inducida se opone a la dirección de la corriente que está circulando por el solenoide 1. ¿Por qué tendrá una corriente en el solenoide 2 que va en sentido contrario a la del 1? Si tenemos una corriente, en el 1 dijimos que la hacemos circular, agarren la regla a la mano derecha, giren arriba del solenoide 1 y la hacemos circular de modo que el dedo se meta, nuestro dedo pulgar se introduzca y eso nos da la dirección del campo magnético. Ahora agarren la regla de la mano derecha, apóyense sobre el solenoide 2 y hagan circular la corriente en sentido contrario al que hicieron circular en el solenoide 1. ¿Hacia dónde les da el campo inducido? Contrario. Les da contrario. Eso quiere decir que cuando yo estoy aumentando, el campo del solenoide 1 dentro del 2, en valor absoluto, ¿no? Cuando estoy aumentando, el solenoide 2 genera una corriente inducida que genera un campo inducido que intenta disminuir el campo total, intenta disminuir la cantidad de líneas de campo que atraviesan una dada superficie. O sea que esto se ve muy parecido a lo que vimos con el imán. Vamos al caso de que sacamos al solenoide 1 del 2 y detectamos una corriente inducida en el 2 cuyo sentido de circulación es el mismo que en el 1. Ahora tienen los dos sentidos de circulación el mismo. ¿Por qué? ¿Cómo podrían justificar cómo explicarían que ahora las dos corrientes, cuando estamos retirando al solenoide 1 de adentro del 2, estamos haciendo eso, que las dos corrientes ahora están en la misma dirección? Analicemos flujos. El flujo del solenoide 1 sigue siendo igual, ¿no? Sigue fluyendo hacia abajo. Ahora, ¿aumenta o disminuye cuando retiramos al solenoide 1? Disminuye. El flujo está disminuyendo. ¿Y el solenoide 2 qué está haciendo? Genera una corriente en la misma dirección que el solenoide 1, entonces el flujo adentro del solenoide 2, respecto al del solenoide 1, ¿qué signo tiene? La corriente del solenoide 2 genera un campo magnético que genera un flujo en el mismo sentido que el solenoide 1 o en sentido contrario. O sea, con el mismo signo que el solenoide 1 o con signo contrario. Cuando se saca. Cuando se saca. Igual ahora estamos mirando al solenoide 2, ¿no? Ahí lo que dice es que el solenoide 2 se le induce una corriente que tiene el mismo sentido que el solenoide 1. Bien. Ahí respondieron en el chat opuesto. ¿Es opuesto el flujo? Porque ahí lo que estaríamos logrando es que el efecto de la disminución de los flujos sea cada vez más grande. Pensémoslo así, el flujo del solenoide 1 dijimos que era para abajo, pero que se está haciendo más chico porque lo estoy sacando. Esto estamos todos de acuerdo.
Ahora, el flujo del solenoide 2, si la corriente tiene la misma dirección, gira, o sea, circula en la misma dirección que lo hace en el solenoide 1, el campo magnético generado por inducción en el solenoide 2 apunta también hacia abajo, ¿sí? Sí. Entonces, estoy contribuyendo, o sea, si apunta hacia abajo como el del 1, está dando flujo en la misma dirección. Lo que se está oponiendo es a la variación, no al flujo. No se oponen los flujos, se oponen a las variaciones. Si no quieren cambios. Los sistemas en general van a haber muchos ejemplos de esta situación, en la que uno produce una perturbación en un sistema, como podemos pensar esa perturbación como mover el solenoide o el imán hace un ratito dentro de otro, estamos perturbando la situación desde afuera, como lo hace este solenoide, y entonces nuestro sistema reacciona tratando de reducir los efectos de esa perturbación y de volver a un estado de equilibrio. Eso les va a pasar en termodinámica, bueno, capaz que les dijeron algo de eso en General 2, de la tendencia a volver a los estados de equilibrio. En química, bueno, no, ustedes la van a ver macroscópica, se llama para ustedes, hay principios que se llaman Le Chatelier-Brown, que son principios que a los químicos les gustan mucho, que en general tienen ese efecto, querer volver a apagar la perturbación, reducir el efecto del cambio. Bueno, esto está haciendo eso, a un estado de mínima A un energía. estado de equilibrio. Claro, Pero no estás creando energía, estás entregando trabajo al mover las cosas, pero no estás creando energía. Pero si vos lo pones al revés, queda energía de la nada. Eso es lo que quería apuntar. Claro, por eso, si lo pones al revés es lo que vos dijiste, se empieza a generar una energía que sale de la nada, entonces el sistema nunca llegaría al estado de equilibrio, estaría todo el tiempo evolucionando y bueno, si alcanza energías muy grandes, como dice Hugo, explotaría, qué sé yo. Pero no Por eso sería... yo dijo, Claro, no sería, violaría el principio de conservación de la energía, si eso ocurriera. O sea, todos los principios que van a ver en varios momentos de la carrera que les dicen que el sistema compensa las perturbaciones externas, tienen que ver con esto, de cumplir el principio de conservación de la energía. Está subyacente a esas ideas. Bueno, entonces, después de tanto pensar, la conclusión sería que es posible inducir una FEN mediante un campo magnético variable generado por otro circuito. ¿Qué quiero decir? Que adentro del circuito 2 estoy generando un campo magnético que lo estoy variando al mover al solenoide, porque cuando el solenoide está completamente adentro, el campo magnético que tiene el solenoide 2 es el del solenoide 1, que sabemos que es homogéneo. Pero cuando lo vamos moviendo por dentro, empezamos a ver los efectos del borde del solenoide 2, del solenoide 1, empezamos a ver un campo magnético que no es tan uniforme y que está cambiando a medida que lo movemos, o sea, que está cambiando en el sentido de que las líneas de campo que vamos viendo a medida que las vamos moviendo se ven diferentes, entonces parece mucho a lo que pasa con un imán. Y lo fundamental es que la FEN inducida se opone a la variación del flujo del campo magnético del circuito 1 en el circuito 2. O sea, la variación del flujo que genera debido al circuito 1 está siendo compensada por la FEN inducida. O intenta compensarla la FEN inducida. Y ahora, ¿qué pasa si en lugar de andar moviendo solenoides, tenemos un solenoide adentro del otro, súper quietito, y nos divertimos con una llave? Prendemos y apagamos, prendemos y apagamos. ¿Qué piensan que va a pasar? ¿Ven el dibujito acá? Tenemos la batería conectada al solenoide de abajo, el amperímetro del solenoide de abajo, la batería al de arriba, es el mismo dibujo pero un poco más modernoso, solamente que pusimos un interruptor entre la batería y el solenoide 1 y nos dedicamos a jugar prendiendo y apagando. Cerramos el interruptor de golpe. ¿Esperamos algún efecto cuando cerramos el interruptor? ¿Están ahí, chicos? ¿Están recalculando? Recalculando. Recalculando. Piensen esto. Si estaba abierto el interruptor, ¿había corriente en el solenoide 1? No. No, perfecto. Cierro el interruptor y de repente aparece una corriente. En ese instante en el que cierro el interruptor y se va a pasar la corriente de 0 a algún valor, ¿qué está pasando dentro del solenoide 2? Se genera la corriente opuesta. Claro, porque fíjense que lo que va a ocurrir es que se va a generar un flujo que era 0 al valor que le corresponde, va a ir de 0 a un valor I la corriente, entonces va a generarse un flujo que cambia de 0 al valor que corresponda a la corriente final.
Y esa variación del flujo, supónganse que lo tenemos conectado para que fluya de vuelta con el campo magnético hacia abajo, van a ver un campo magnético que se va estableciendo por el solenoide 1 que empieza a crecer, bien dentro del solenoide 2. Entonces está aumentando el flujo adentro del solenoide 2. Entonces el solenoide 2, ¿qué tiene que hacer? Intentar cambiar esa variación de flujo, entonces genera una corriente que genera un campo magnético opuesto al que se está estableciendo cuando cierro la llave. Bueno, entonces ahora pensemos al revés, y después que establecí la corriente me gusta jugar y abro. ¿Qué irá a pasar? Teníamos ya una corriente establecida, de repente abro, la corriente se me va a cero. ¿Qué va a pasar? Ahí disminuye la corriente y entonces tendrías una corriente inducida de mismo signo. Claro, el mismo signo, porque necesitamos un campo inducido que genere líneas en la misma dirección que estaba generando la corriente que estamos apagando, ¿bien? Porque no queremos que el flujo varíe. O sea, eso siempre es muy importante esta parte, porque muchas veces uno termina asociando esta ley, que ahora la vamos a enunciar más formalmente, con la idea de se opone al flujo. No se opone al flujo del otro circuito o del imán. Se opone a las variaciones, y eso es muy importante que lo tengan claro, porque es lo que los va a ayudar a entender mejor cómo la aplican. Entonces vamos a establecer las leyes que queremos, la ley de Lenz, que dice que la corriente inducida genera un campo magnético inducido, cuyo flujo se opone a la variación del flujo a través del circuito. Y la ley de Faraday, que dice la misma idea, la Fe inducida en un circuito es igual a menos la variación del flujo magnético a través del mismo. El menos es lo que se relaciona con la ley de Lenz, porque eso muchas veces les dicen que el menos de la ley de Faraday es básicamente de origen en la ley de Lenz. Lo que estuvimos hablando acá fue el enunciado este que llamamos ley de Lenz, pero acá estamos formulando la ley de Faraday, donde en lugar de hablar de la corriente, hablamos de una FEM. Bien, hablamos de que ahora, en un circuito en el cual no hay fuentes, estas variaciones de flujo tienen que generar una especie de FEM que produzca la corriente. Y esa FEM tiene que tener un signo cambiado respecto a la variación del flujo. Entonces, cuando queramos, o sea, el circuito podría estar abierto y la corriente no la vamos a lograr establecer, pero la FEM se va a generar. Bien, obviamente, si logramos cerrar el circuito, establecemos la corriente y cumplimos la condición. Y podría no haber circuitos en el espacio, que es lo que vamos a ver más adelante, y aún así saber que se genera una FEM en el espacio consecuencia de la variación temporal del flujo. Eso después vamos a relacionar más que con FEM, con la integral de circulación del campo, que es la que queremos, la que uno escribe esa FEM. Por ahora concentrémonos en este formato de la ley, que dice que la FEM es menos la variación del flujo magnético respecto del tiempo, a través de este caso estamos pensando en un circuito, y el flujo magnético, lo vuelvo a recordar acá, es un flujo a través del área que encerraría mi circuito. ¿Sí? Eso es importante. El flujo magnético es calculado en el área que encierra el circuito, no sobre una superficie cerrada. Y nos podemos preguntar de qué maneras podemos variar el flujo magnético, o sea, lo podemos variar variando el módulo del campo o variando la dirección. En los que estuvimos haciendo acá, vimos como ejemplo un caso en el que estábamos moviendo imanes y en general el campo magnético no era muy uniforme, y después estuvimos moviendo el solenoide, que el campo en los extremos se parece mucho al de un imán, así que estábamos en las mismas circunstancias. Entonces, podemos pensar que era más o menos un ejemplo de variar la dirección. Vamos a ver otros casos en cómo que podemos variar la dirección. Pero si variamos la dirección, obviamente cambia este producto escalar. La otra opción es variar el módulo del campo. Bien, mantenemos la dirección del campo, pero lo podemos reducir, por ejemplo, reduciendo la corriente que circula. Ahí podríamos ver la variación del módulo cuando prendíamos y apagábamos el interruptor. Ese podría ser un ejemplo, porque fíjense que prender y apagar el interruptor cambiaba la corriente, cambiaba el campo que se generaba y cambiaba el módulo, pero no estaba cambiando la dirección porque yo metía el solenoide 1 adentro del 2, lo dejaba quietito, así que el campo que se generaba ahí adentro era homogéneo y en la misma dirección, el campo de un solenoide en su interior, el solenoide 1 en su interior, o sea que ese campo era homogéneo, ¿no? Todo quietito y bonito, pero no cambiábamos la dirección, pero al cambiar la corriente cambiábamos el módulo del campo.
Entonces también generábamos el efecto. Y la otra opción en la que no nos podemos independizar del circuito, porque variar la dirección del campo, variar el módulo, pues nos va a permitir más adelante escribir a esta ley en una forma, en lugar de, en la que nos aparezcan, en lugar de una integral de flujo, y después vamos a ver la FEN escrita como una integral de circulación del campo eléctrico, la podemos reescribir escrita en una forma diferencial donde solo nos importen las variaciones de B. Pero si el tercer caso es variar el área del circuito, es decir, que yo puedo aumentar el flujo o disminuirlo si aumento o disminuyo el área del circuito. Y ese, cuando lo pasemos a la forma diferencial, la vamos a perder. Pero bueno, tenemos tres casos. Puedo cambiar el módulo del campo, como ocurría de hecho cuando abríamos y cerrábamos la llave. Puedo cambiar la dirección, como ocurría de hecho cuando movemos los imanes o los solenoides. O puedo modificar el área, eso sería, por ejemplo, expandir el área del solenoide 2. Bueno, y ahora sí, lo que yo quería escribir, fíjense en que la FEN la puedo escribir como la integral de circulación del campo eléctrico, y esta integral hasta hoy era 0, o nos daba la fuente en el mejor de los casos, pero una diferencia de potencia. Pero si la hacíamos en un circuito cerrado, nos tenía que dar 0. ¿Sí? Hasta hoy el campo eléctrico no circulaba, divergía. En este momento, con esta nueva ley, lo que me dice es que sí puede circular, que puede circular si hay variaciones del flujo magnético respecto del tiempo. Sí, que puede circular si hay variaciones, si nos reducimos un poco a los primeros casos de módulo de elección, si tenemos variaciones de campos magnéticos, tenemos una circulación del campo eléctrico. Esta ley establece entonces que un campo magnético variable en el tiempo es también una fuente de campo eléctrico, y sobre todo que en condiciones dinámicas vamos a referir con campos eléctricos y magnéticos variables en el tiempo, el campo eléctrico no es conservativo y no se le puede asociar un potencial escalar. ¿Sí? O sea, que acabamos de abandonar un punto. Acá abandonamos las condiciones. Recuerdan que vinimos con condiciones electrostáticas, cargas quietas. Después, cuando metimos corrientes y fuimos a la ley de Ampère y demás, abandonamos las condiciones electrostáticas y pasamos a unas que llamamos magnetoestáticas o estacionarias, en las que, bueno, tengo corrientes pero no pueden cambiar en el tiempo. Y los campos magnéticos y eléctricos no eran función del tiempo. Cuando me meto acá, acabo de pasar a las condiciones dinámicas. Ahora los campos pueden ser funciones del tiempo, porque vimos recién que estamos cambiando el campo, moviendo flujos y demás, y en condiciones dinámicas, con campos magnéticos o eléctricos, dependiendo del tiempo, acá en particular la ley de Faraday dice que campos magnéticos variables en el tiempo me permiten obtener un campo eléctrico, y que la integral de circulación ya no es 0, ya no es conservativo el campo eléctrico, ahora hay una FEM. Entendemos que estamos cambiando condiciones, ahora acabamos de entrar a un nuevo mundo, digamos, a hacer una vinculación entre la electricidad y el magnetismo mucho más fuerte que la que habíamos visto cuando vimos la experiencia Oester, porque ahora decimos, variamos el campo magnético de alguna forma en una región y se está generando una FEN, puedo generar corriente. O sea, tengo un campo magnético variable en el tiempo, me está permitiendo generar un campo eléctrico en una región, y eso es lo que está pasando, eso es lo que nos dice la ley de Faraday. Ahora la vamos a aplicar a casos, pero lo subyacente a esta ley es justamente eso, que ahora el campo magnético variable en el tiempo es también una fuente del campo eléctrico. Ahora tenemos los monopolos eléctricos, o sea, las cargas, y ahora pueden ser monopolos, o podemos ser más agrupadas en dipolos, o en lo que sea, pero las fuentes son las cargas eléctricas, y ahora, que la formación nos daba la ley de Gauss, y ahora esa integral de circulación que hasta las clases anteriores nos daba igual a 0 y nos dejaba definir un potencial escalar, ahora en este momento esa integral de circulación ya no da 0 y está relacionada con una variación de campos magnéticos o del flujo magnético en el tiempo. ¿Quieren que pase un ejemplo? A ver si con eso entendemos mejor la ley, más allá de la teoría que la pueden rever. Dale, sí. A ver si podemos ahí. Bueno, ejemplo, vamos a variar el módulo del campo magnético, vamos a hacer con cuentas. En vez de mirar si es Rabro constante, entonces vamos a ver con cuentas. Dibujo de la izquierda. Tenemos una región del espacio
donde hay un campo magnético uniforme que está representado por las cruces, recuerden cruces, campo magnético entrante, y la distribución de cruces nos da la idea de que es uniforme. Y lo marroncito es una espira, puse ejes, esta vez elegí X y Z, y A es de radio a la espira. Entonces dice, una bobina circular de radio A tiene n vueltas, por eso se llama bobina, o sea, es una espira de n vueltas, bobina. Se ubica en el campo de inducción magnética uniforme con dirección perpendicular al plano de las espiras. Bien. Entonces, estos serían varias espiras chatitas que generan una bobina plana, la aplasté lo suficiente, con n vueltas, inmersa en un campo de inducción magnética que está uniforme, que es perpendicular al plano en el que se ubica la espira. Si la magnitud del campo varía como B0 más una constante por T, donde B0 y B son constantes positivas, determinemos el flujo magnético a través de la bobina en función del tiempo. La primera pregunta que les puedo hacer es, que varíe en el tiempo el módulo del campo magnético, ¿significa que no va a ser uniforme en el espacio? No, No, significa que varía en el tiempo. Entonces esto es muy importante para calcular el flujo. Para calcular el flujo magnético tengo que plantear la integral de flujo de B escalar diferencial de área, que en el área que está encerrando las n espiras. Entonces, como es el área que encierran las n espiras, va a ser n veces el flujo a través de una espira. Entonces, este n aparece de las n espiras. Estoy reemplazando el campo y le estoy poniendo dirección. Fíjense que de acuerdo a mis ejes, el eje X está apuntando hacia nosotros, y como el campo está entrando apuntando hacia la pantalla, está al menos I. ¿Sí? Y el diferencial de área, si apoyan la mano sobre la curva, les va a dar apuntando hacia nosotros, así que está en I. Entonces, cuando hacemos este producto, es bastante fácil de hacer, nos queda n veces. Esto no depende de la variable de integración, dijimos que es uniforme, sale de la integral. El producto de menos I por I nos aparece un menos 1, y nos queda la integral del diferencial de área de una de las espiras, por eso aparece el pi por área cuadrada. Entonces ahora tengo un flujo dependiente en el tiempo, a través de todas las espiras que forman la bobina. Ahora queremos calcular la Fe inducida en la bobina, entonces lo que hacemos es aplicar la ley de Faraday. La Fe inducida es menos la derivada de ese flujo magnético que acabamos de calcular respecto del tiempo, o sea que es menos la derivada de esta expresión, que nos queda esto, ¿no? Nos quedaría menos B n pi por a cuadrado. O sea que la Fe inducida nos quedaría B n pi por a cuadrado. Ahora, para hablar de corriente, acá debemos hablar de cómo calcularla en relación a que la ley de Faraday me deja calcular la FEM. Entonces yo debería pensar que esas espiras tienen una dada resistencia para poder aplicar la ley de Ohm y poder sacar el valor de la corriente. Y también queremos el sentido de circulación y relacionarla con la ley de Lenz, con el signo. Entonces, hacemos la cuenta, decimos que la FEM es esto positivo, por eso me queda Bn pi por a cuadrado, y según la ley de Ohm, tiene que ser igual a la corriente inducida por la resistencia de la bobina. ¿Desde dónde saco la corriente inducida? ¿En qué sentido circula la corriente inducida? ¿El campo magnético a través de la espira aumenta o decrece? El módulo del campo magnético, ¿aumenta o decrece? Con el tiempo. Aumenta. Aumenta, bien. Aumenta y es entrante, ¿no? Así que tendría un flujo negativo, como estaría diciendo ahí, ¿no? Está haciendo cada vez más grande y entrante. ¿Hacia dónde necesitamos nosotros que circule la corriente para compensar ese efecto? Tenemos un flujo cada vez más grande en la dirección entrante a la pantalla. Necesitamos una corriente inducida, ¿hacia dónde? Para compensar el efecto del crecimiento del flujo entrante en la pantalla. Pensemos hacia dónde queremos el campo inducido, ¿no? Para compensar el efecto del crecimiento del campo hacia adentro. ¿Lo queremos en la misma dirección del campo existente o lo queremos hacia nosotros? Hacia nosotros. Lo queremos hacia nosotros. ¿Cómo generamos en una espira un campo hacia nosotros? En esa espira. Antihorario, ¿no? Lo queremos con una circulación antihoraria. Esta circulación queremos. Sí, ahí con más flechitas se ve un poco mejor. Se ven las flechitas de la circulación antihoraria. Eso se apoya en la mano derecha sobre la curva. La circulación de esas flechitas, que serían la corriente, les da un campo que va hacia ustedes. Bien. Y fíjense que el signo
que me apareció de hacer todas las cuentas, porque esto apareció aplicando la ley de Faraday, poniendo ejes y haciendo todas las cuentitas. Me quedó positivo el valor de I. Pero fíjense que si yo apoyo la mano sobre la espira, la mano derecha, y trato de ver hacia dónde iría el diferencial de área, para que sea positiva, usando la regla de la mano derecha, el diferencial de área nos está negado en nuestra dirección. Así que esa corriente está circulando, está sobre eso, de modo que el campo magnético que genera está hacia nosotros, pero si pensamos en la circulación positiva de la curva, pensando en la corriente está circulando en la misma dirección en la que nosotros asumimos la circulación positiva de la curva por convención. Matemática, convención matemática. ¿Eso lo rebusqué o me lograron seguir? ¿Se acuerdan que yo me puse bastante hincha? Y ustedes por ahí en los libros a veces no se ponen tan hinchas, con ver hacia dónde son circulaciones positivas. O sea, si yo quiero moverme por una curva, ¿cómo consideraría un diferencial de L positivo? Y eso lo saco con la regla de la mano derecha. Apoyo la mano derecha y el diferencial de L para mí sería la circulación positiva si apuntas con los dedos y el pulgar hacia mí, apoyado. Apoyo la mano derecha sobre esa curva y la flechita serían la circulación de mis dedos y el diferencial de L lo tendría que tomar en una circulación positiva en esa dirección. La curva siempre hacia el hombro izquierdo. Entonces, si miro, la corriente está circulando en lo que yo considero por convención la circulación positiva de la curva. Entonces mi corriente es positiva. Ahora, el tema con la corriente es que no es un vector, entonces a veces cuando ustedes arman circuitos de mallas y nodos, bien, en la interpretación ponen las corrientes y el positivo y negativo tiene que ver más que nada con si interpretaron bien, si en el dibujo original pusieron bien la dirección de la corriente. Acá tenemos que ser un poquito más sutiles, no pensar tanto en circuitos, y preocuparnos un poco cómo sería una FEM positiva en esto, o sea, una FEM que genere una corriente que circule en esa malla de modo que la pueda interpretar como una circulación positiva. Acá eso es para interpretar un poco mejor por qué me dio positiva es ahí. Ahora, sacándonos ese lío, lo que tenemos que ver es que básicamente lo que nos dice la cuenta con ese signo positivo de I está en completo acuerdo con la ley de Lenz, que nos pedía que la corriente circulara de modo que generara un campo inducido, la corriente inducida circulara de un modo que genere un campo inducido, tal que ese campo inducido se opusiera a la variación del flujo del campo magnético existente en la región. El aumento del campo magnético, crucecita, a través de la espira genera un flujo entrante cada vez más grande y yo entonces genero un campo magnético hacia mí, ¿bien? Que genera un flujo hacia mí, que se va a tratar de compensar ese aumento del flujo entrante. O sea que uno puede analizar eso y hacerse menos líos con los sentidos de circulación, ¿no? Pero yo quería dejar destacado que la ley de Lenz está completamente de acuerdo con las convenciones matemáticas, con las cuentas. O sea, aplicar la ley de Faraday nos tiene que llevar hasta el signo de la ley de Lenz. O eso que les dije al principio, el signo de la ley de Faraday es la ley de Lenz. No les traje más ejemplos, primero porque ya me quedan 2 minutos, no puedo creer que hoy haya dado la clase más o menos en tiempo, pero aparte porque quiero discutirlos tranquilos la semana que viene, ver otros ejemplos, o sea que ustedes, igual sé que van a estar haciendo la otra práctica, pero la idea es que lo miren por partes, que ahora se concentren un poco en entender la ley y ver un ejemplito y después vamos a hacer varios ejemplos y en cada uno de esos ejemplos remarcaremos las mismas cosas hasta que se entienda. Yo la clase la termino acá en cuanto a contenidos y me quedo conectado un ratito más por si alguien quiere preguntar.